Tomatazo, si no. Y ya está, lo arreglamos. Buenas noches. Gracias por invitarnos, por tenernos en cuenta. Me di cuenta en las horas que estuve aquí de la ansiedad terrible que hay por saber qué es lo que va a pasar, que lo podríamos resumir en 1 minuto y medio. Les cuento cuál es el resultado de las encuestas de nuestra marca. Pero yo creo que lo vamos a hacer, les prometo, pero yo creo que el problema, más que conocer los números, es tratar de entender lo que está pasando. Porque si entendemos lo que está pasando, entonces nos vamos a tranquilizar mucho más que por el solo hecho de saber los números. Lo que me gustaría que todos comprendiéramos es que la Argentina ya no es lo que fue hace muy pocos años, 20 o 30. Veo que mucho análisis político, que mucho comentario está imbuido erróneamente de datos de una Argentina que ya no existe. Se cree que el peronismo es una fuerza política importante. Sin embargo, hace 20 años venimos preguntando por las pertenencias ideológicas de las personas y resulta que el peronismo hoy es el 14% de la población argentina. Cuando le preguntamos a las personas, por favor, indique cuál es su pertenencia ideológica, y le ponemos peronista, radical, de izquierda, de derecha, de Carrió, del PRO, del kirchnerismo, dicen que son peronistas solo el 14% de los argentinos. Dicen que son radicales solo el 3% de los argentinos. Dicen que son de izquierda el 5% de los argentinos. Dicen que son de derecha el 5% de los argentinos. Dicen que son kirchneristas el 6% de los argentinos. El 60% de los argentinos se identifica a sí mismos como apolíticos o independientes, desde hace 10 años. Quiere decir, esta sociedad a la cual pertenecemos, difícil de entender para las personas de más de 60 años, de más de 55 años, ya no es aquella. ¿Por qué? Básicamente porque nuestros hijos no han nacido ni radicales ni peronistas. Nuestros hijos, los que tienen menos de 45 años, son el 50% del padrón de electores. No pasó con ellos la barbaridad de lo que pasó con nosotros, que fue suficiente que mamá nos dijera que en casa éramos peronistas o radicales para que toda la vida votáramos al partido que mamá nos había dicho, sin pensar en otra cosa que lo que mamá había dicho. Una cantidad enorme de personas en la Argentina mató y murió en nombre de banderías políticas solo porque en casa somos radicales o peronistas o comunistas o conservadores o cualquier otra cosa. Les pediría a todos, si no creen en lo que les digo, que en la reunión del domingo, en la mesa grande del domingo, que seguramente todavía existe en muchas casas, que seguramente también está dividida entre los parientes que tienen más de 50 y los parientes que tienen menos de 50, muestren una foto de Eva Perón. Y se van a dar cuenta que la mitad de la mesa se emociona frente a la foto de Eva Perón, para bien o para mal, y que la otra mitad de la mesa pregunta quién es. Sin embargo, seguimos pensando como si fuera que las fuerzas políticas tradicionales de la Argentina, las fundadoras del sistema, tienen la potencia, la fuerza, la capacidad de organizar o de definir que tuvieron hasta hace 20 o 30 años atrás. Hace ya más de una década que ni el radicalismo ni el peronismo tienen candidatos presidenciales. Más de una década. Y de hecho, los dos candidatos opositores con mayores chances de consagrarse presidente en las próximas elecciones, por lo menos hasta hace unos días atrás,
estoy hablando de Massa y de Macri, no vienen del peronismo, ni del radicalismo, ni tienen partidos políticos nacionales. Son candidatos de la opinión pública. Ninguno de ellos amaneció a la política como peronista, ni como radical, ni tienen partidos políticos nacionales. El PRO, por ejemplo, no tiene partido político en la provincia de Buenos Aires. Es tan distinta la sociedad actual a la que fue, aquella que nos fundó a las personas de más de 55 años. La psicología dice que las personas mayores quedamos prendadas a nuestro tiempo vital, que seguimos pensando como pensábamos cuando éramos jóvenes. Por eso a mi viejo, por ejemplo, le gustaba el tango, por eso a mí me gusta el rock y a mi hijo le gusta otro tipo de música, porque está emparentado con las cosas que vivimos vivencialmente en nuestra etapa vital. Por eso seguimos pensando como pensábamos, sin reconocer que esta sociedad ha cambiado de una manera. Cuando hablo de sociedad estoy hablando de la opinión pública, estoy hablando del pueblo argentino. Vamos a poner algunos ejemplos de cosas que han cambiado radicalmente, que fueron tremendamente importantes para la Argentina y que ya no existen. Por ejemplo, el militarismo. Un señor con gorra nos decía un día, señores, acá gobierno yo, y gobernaba. Pasó durante 70 años de la vida argentina. Hace 30 años que no ocurre y no va a volver a ocurrir. Por ejemplo, el asesinato como método de saldar las diferencias políticas. Hace nada más que 30 años, 40 años, nos matábamos en las calles, 3.500 muertos por año, solo porque alguien pensaba distinto a nosotros y decidíamos matarlo o que nos mate. El asesinato político como forma de resolver el diferendo político está absolutamente impedido por la opinión pública. Del mismo modo que el militarismo. Solamente 1% de la sociedad argentina pretende gobiernos autoritarios. Nadie está en desacuerdo con la democracia. Por ejemplo, la inflación. Hace nada más que 20 años ya en democracia, la Argentina vivía con 4.000% de inflación anual. Y el año siguiente vivió con 2.500% de inflación anual. Hoy es 35%. 35% sigue siendo un disparate, porque es la cuarta o tercera inflación del planeta, pero es 35%, no 4.000. No es 4.000 porque el nivel de permisividad de la sociedad argentina ha limitado a los políticos en su barbarie. Por ejemplo, la adhesión a los partidos políticos. Como decía, hace 40 años, 50 años, se nacía radical o peronista. Ninguno de nuestros hijos nació nada. Ni ya nuestras mujeres le preguntan a sus maridos por quién se vota, ni ningún hijo le pregunta a su padre o a su madre por quién se vota. El sistema era tan simple como que la unidad básica y el comité radical le hacían la cabeza al jefe de familia. La política era básicamente, no digo que no haya habido excepciones, recuerdo a Alicia Moró de Justo, a Eva Perón, pero la política era básicamente una acción de hombres. La unidad básica y el comité le hacían la cabeza al hombre y el hombre colonizaba su casa. De la unidad básica, del comité, a la casa y le ordenaba a su mujer. Muchos, de los que están aquí, habrán visto a su mamá, a su papá, preguntando por quién se vota y mamá votaba lo que votaba papá y los nenes votaban lo que votaban mamá y papá. Eso no ocurre de ninguna manera. Por supuesto que en mi casa, donde se imaginarán ustedes que se discute de política todo el tiempo, nunca digo por quién voy a votar, porque si no, no votaría nadie por ese. Por ejemplo, la estabilidad y la duración de los gobiernos. Hasta el año 1983 tuvimos un promedio de duración de los gobiernos de 2,4 meses, 2 años, 4 meses. 2 años, 4 meses. En este periodo democrático tuvimos ya un gobierno de 10 años de duración y otra gestión que va a culminar este año de 12 años de duración. Quiere decir, la democracia está absolutamente afianzada y el ciudadano argentino respeta los pactos que toma con la urna. Acá hay un cambio radical, fundamental, enorme respecto de las formas de comportarse en años anteriores. Por mucho menos que lo que hemos vivido con esta presidenta, hemos tirado a la miércoles a una cantidad enorme de presidentes argentinos. Por mucho menos.
Por ejemplo, el rol de la mujer. Me decía el otro día en un congreso del que participé en Neuquén, con personas que hablábamos sobre este tema, de especialistas que hablábamos sobre los cambios de la sociedad en los últimos años, el rol de la mujer es tan impresionante en su cambio. Una socióloga, hija de un dirigente radical que fue gobernador de la provincia de Río Negro, me decía: Giacobbe, ya no existe la mujer de un solo hombre. Pónganse a pensar, por favor, tomémoslo en broma y en serio este tema, lo que significa esto. Lo que significa la abuela con el abuelo, mamá con papá y mi señora conmigo. Y la novia de mi hijo con mi hijo. ¿Qué tanto cambia, se fisura, se quiebra la forma, la cultura anterior? El poder de los líderes. Todos podemos imaginar qué hubiera pasado si en vez de protagonizar el combate entre Rodríguez Larreta y Michetti en esta época, ese combate se hubiera dado hace 40 años y Perón hubiera dicho: quiero que gane Larreta. ¿Saben lo que hubiera pasado? No votaba ni Michetti. Sin embargo, la palabra de Mauricio Macri no alcanzó para ordenar al mismo votante que lo va a consagrar presidente. La persona que fue a votar por ese espacio en la capital federal va a votar a Mauricio Macri a presidente. Mauricio Macri, a quien esa persona va a votar a presidente, dijo: yo quiero que gane este, y el 40%, casi la mitad, le dijo no. En Neuquén nos pasó lo mismo. Yo dirigí la campaña de Pechi Quiroga, aliado con el PRO. Mauricio Macri mide en Neuquén 30 puntos, gana en Neuquén cómodamente, y solamente 15 puntos votaron por Pechi Quiroga, aunque los afiches que mandé a construir decían: si votás por mí, votá por Pechi Quiroga. Solamente la mitad de los votantes de Mauricio Macri votaron por la persona que él quería que ganara la gobernación. De lo que estamos hablando es de un líder que ya no es fatal y de un ciudadano que no está dispuesto para nada a seguir a un líder ciegamente. Y también podemos analizar qué significa esto. Porque si entendemos esto, entendemos la diferencia de nuestra generación, de esta generación, respecto de la generación del 70. Las personas mayores me dicen Giacobbe, las personas mayores de 55 me dicen: Giacobbe, los líderes de hoy son blandos, son demasiado femeninos, son demasiado delicaditos, harían falta hombres más vigorosos, más... En los 70, señores, poníamos el cuerpo y no la cabeza, y ahora la ciudadanía pone la cabeza y no el cuerpo. Por eso todo el mundo sabe de qué se trata, pero nadie participa de acciones públicas. Mientras que en los 70 todos íbamos a grandes concentraciones, no sé a qué carajo, porque íbamos a morir. Y no nos dábamos cuenta. Solamente para que nos demos cuenta qué tanto ha cambiado la forma de pensar de nuestra sociedad respecto de la sociedad que nosotros mismos protagonizamos, los que estamos vivos aquí, hace 25 o 30 años atrás. Les voy a leer los resultados de 4 o 5 preguntas de una encuesta sobre las creencias de los argentinos que hicimos en 1996 para la revista Noticias, contra una que hicimos hace 2 semanas, 19 años después, con las mismas preguntas. La primera pregunta dice: ¿está contento con vivir en la Argentina? En el año 2015 dice que sí el 26,4% de los argentinos. En el año 1996 lo decía el 56% de los argentinos. Es decir, estamos un poquito más conscientes. Me gustaría vivir en otro lugar. El 42,6% de los argentinos le dice, 42,6% de los argentinos, 3.000 personas consultadas, dice que le gustaría vivir en otro país. Estamos un poquito más conscientes. ¿La Argentina está cambiando para bien o para mal? El 10,3% de los argentinos
10,3% de los argentinos, no el 40%. Por favor, retengamos este número. 10,3% de los argentinos dice que la Argentina está cambiando para bien. En el año 1996 era el 29%. Estamos un poquito más conscientes. A su juicio, el argentino se esfuerza lo suficiente por mejorar. 11,5% de los argentinos dice hoy que sí. Lo decía el 29% en 1996. Estamos más conscientes. ¿Qué nivel de confianza le merecen los argentinos? 0,7 dice hoy muy alta. Lo decía el 4% en 1996. En eso casi siempre estuvimos bien. ¿Qué nivel de confianza le merecen los parientes? Medido de 0 a 5. En el año 2015 el promedio de las calificaciones da 3,88. En el año 96 daba 3,65. Con los parientes más o menos andamos igual. Se ve que acá no está la suegra. ¿Qué nivel de confianza le merecen los compañeros de trabajo? En el año 2015 es 2,72, en el año 96 es 2,48. Con los compañeros de trabajo también andamos. ¿Qué nivel de confianza le merecen los sacerdotes? En el 2015 es 2,20, en el 96 era 2,41, en descenso. ¿Qué nivel de confianza le merecen los deportistas? Hoy es 2,16, era 2,52, en descenso. ¿Qué nivel de confianza le merecen los amigos? Hoy es 3,84, era 3,98. Y acá viene lo bueno. ¿Qué nivel de confianza le merecen los políticos? Hoy es 0,70%. Estamos un poquito más conscientes. ¿Qué nivel de confianza le merecen los sindicalistas? 0,43%. ¿La situación general que usted vive hoy es la peor de las que ha vivido? Dice que sí. Hoy el 32%. En 1996 lo decía el 43%. ¿Tiene usted compromiso con alguna creencia religiosa? Sí, en forma institucional. Dice hoy el 9,8% de los argentinos, era el 33% en el 96. Estamos saliendo de las creencias rigurosas, de los dogmas. Peronismo, radicalismo, religiosidad. ¿Cree que es posible ser feliz sin profesar una religión? Hoy dice que sí el 71,2% de los ciudadanos. Lo decía el 40% en 1996. ¿Es importante para usted formar un hogar y tener hijos? Dice hoy que sí el 33,7%, lo decía el 78% en el 96. ¿La familia en la sociedad actual está ganando o perdiendo importancia? Preguntamos. Dice que ganando importancia el 3,1%, era el 7% en el 96. ¿Qué nivel de importancia tiene para usted que la mujer llegue virgen al matrimonio? 2,7% hoy, 18% en el 96. ¿Qué actitud tiene frente a la homosexualidad? No la acepto, dice hoy el 3,8%, lo decía el 23% en 1996. Les quiero reflejar que independientemente de que ustedes estén de acuerdo o no con estas respuestas, la sociedad argentina está pensando de una manera distinta a la que pensaba muy pocos años atrás, 19 años. Lo que quiere decir que si ya no pensábamos como pensábamos, no van a pasar las cosas que pasaban. No van a pasar las cosas que pasaban. Dice la psicología que si uno juega la pelotita contra la pared y tira la pelotita siempre a la misma velocidad
siempre contra la misma pared y de la misma posición, la pelotita va siempre al mismo lugar. Señores, estamos tirando la pelotita para otro lugar. No va a pasar lo que pasaba. Por favor, entendamos, no va a pasar lo que pasaba. Muy bien. Digo esto porque hay un gran miedo a que no ocurra lo que venimos pronosticando que va a ocurrir. Hace un año que estamos viendo ininterrumpidamente en las encuestas que el 57,8% de la sociedad argentina quiere que el gobierno pierda las elecciones y que solo el 23% quiere que las gane. Quiere decir, va a haber cambios. El gobierno, señores, desde nuestro punto de vista, no tiene la menor posibilidad de consagrar al próximo presidente. Esto es exactamente lo mismo que la elección de Menem contra de la Rúa. Menem 24%. Todo lo que sea kirchnerismo se va a expresar como voto kirchnerista en primera vuelta y no hay ningún voto más. El kirchnerismo es hoy un voto de culto, como si fuera el del Partido Obrero, un tipo que vive para votar por el Partido Obrero. Se llama voto de culto, lo que se hace de una manera casi sagrada. A nosotros nos está dando que solo el 23% de la sociedad argentina quiere que el gobierno gane la próxima elección y que el 60% quiere que la pierda. En esos números es imposible, absolutamente imposible, que cualquier candidato auspiciado por el gobierno gane la próxima elección. Estoy hablando de que Argentina tiene una elección de segunda vuelta. Saque lo que saque el gobierno, el candidato oficialista en primera vuelta, en segunda vuelta está muerto. Está terminado, de la misma manera que ocurrió con Menem, que como ustedes recordarán, renunció a ir a la segunda vuelta. Hay una gran discusión sobre las encuestas, su validez, su honestidad. Somos los únicos que estamos diciendo que está primero Mauricio Macri. En octubre del año pasado dimos la primera medición nacional con relación a los candidatos que se estaban anunciando. Dijimos que Mauricio Macri tenía 28 puntos electorales y que Massa y Scioli tenían 19 cada uno. Eso generó un gran desconcierto. Hace 2 meses atrás, el 1 de marzo, en la segunda encuesta nacional, a nosotros no nos paga el Estado, tenemos que pagar las encuestas nosotros, de modo que no podemos estar haciendo encuestas cada 15 días, y las hacemos además. En la segunda elección correspondiente, en la segunda medición, pero la correspondiente al primer trimestre de este año, ya la situación era 31 puntos para Macri, 19 para Scioli y 15 para Massa. Quiere decir, advertimos perfectamente que Scioli se había quedado estacionado en 19-20 puntos y que la cuestión Massa-Macri había empezado a derivar claramente en dirección de Macri. 3 puntos que pierde Massa van a Macri. Para esa última encuesta hay solamente 15% de indecisos. 15% de indecisos. 14,6%. Ninguno de los indecisos quiere que gane el gobierno. Quiere decir, tendríamos que proyectar a los indecisos solamente entre opositores, de Macri al Partido Obrero, conforme sus porcentualidades. En ese caso, Macri estaría en 36 puntos, ya disputando una elección, una victoria en primera vuelta. Sé que es difícil de creer porque hay muchos colegas, por no decir todos, que están diciendo exactamente lo contrario. Y la ecología hace lo suyo. Cuando hablo de la ecología hablo de lo verde. Pero para terminar con las discusiones sobre si las encuestas son ciertas o no, ha votado hasta este momento, en las elecciones realizadas este año, en las provincias de Salta, Neuquén, Mendoza, Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires y Mendoza, ha votado el 26% del padrón electoral. 26% del padrón electoral. En ese 26%, el macrismo ha obtenido 40,81%,
el FPV, el Frente para la Victoria, ha obtenido 27 puntos y Massa ha obtenido 15 puntos. Ahora dicen los encuestadores que dicen que el gobierno puede ganar las elecciones, que esto tampoco se puede tomar como referencia, porque no fueron votaciones presidenciales y que en realidad la elección presidencial va a hacer votar por el oficialismo a los que no votaron por el oficialismo ahora. Y yo digo que es exactamente al revés. Estos 27 puntos que el oficialismo recogió en estas elecciones van a ser menos, porque está claro que el gobernador de Salta no sacó de fecha, no adelantó la elección de Salta respecto a la elección nacional porque le conviniera ir con Cristina. Si le hubiera convenido ir con Cristina, se quedaba en la fecha consagrada para todos. Todos los que adelantaron elecciones siendo oficialistas son los que entendieron que Cristina los tiraba a pique. Yo no creo que el gobernador de Salta, que hizo una gran elección en Salta, vaya a poner la misma plata y el mismo esfuerzo por consagrar a Scioli que el que puso en consagrarse él. La verdad que sería un caso. Me parece que el gobernador de Salta se va a hacer elegir gobernador y después va a decir, muchachos, voten por quien quieren. Del mismo modo que en las otras provincias. Con lo cual volvemos a que este 27% que el FPV tuvo en el 26% del padrón nacional que ya votó, va a ser el 22 o 23% que nosotros le auguramos. Dicen algunos colegas que el FPV podría ganar la elección con 40 puntos. Hay un pequeño problema. Para que este 27% del 26% del padrón se convierta en 40 puntos, hace falta que saquen 55 puntos en la provincia de Buenos Aires. Nosotros lo tenemos con 24 puntos, 2 puntos abajo de Mauricio Macri. No puede ser. No puede ser. ¿Qué es lo que está pasando? Hay una terrible batalla en el oficialismo por saber quién es el candidato presidencial. Todo el mundo cree que es Scioli y yo lo pongo en duda eso. Lo pongo en duda porque me llama muchísimo la atención que la gente no quiera reparar en que Cristina no quiere que sea Scioli, la Cámpora no quiere que sea Scioli, Eve de Bonafini no quiere que sea Scioli, Kunkel no quiere que sea Scioli, nadie quiere que sea Scioli, salvo Scioli. Entonces Scioli implementa una cantidad de acciones publicitarias diciendo y haciendo decir que él va a ganar las elecciones. Y la presidenta dice que prefiere a Randazzo. Y Eve de Bonafini dice que Scioli como candidato es detestable. Y la Cámpora dice que Scioli es la traición al proyecto del kirchnerismo. Y en 678 dicen que Scioli sucediendo a Cristina sería lo mismo que Angeló sucediendo a Alfonsín, que fue el intento del imperialismo de cortar el proceso socialdemócrata del alfonsinismo. 678, lo puede ver cualquiera, yo lo veo todos los días, me divierto muchísimo con eso, se los aconsejo, es mejor que pelearse con la esposa, aunque les parezca mentira. Me parece, estamos convencidos de que las cosas son así, entendemos que estamos muy jugados, porque somos los únicos que lo estamos diciendo. También quiero decir que nosotros encuestamos únicamente bajo sobre cerrado, es decir, no encuestamos ni cara a cara ni telefónicamente, no es que le entramos al living de su casa sin que usted sepa quién llama y le decimos, ¿qué tal, señor? ¿Cómo le va? ¿Qué piensa de la presidenta? ¿Y usted qué va a decir? Si no sabe quién llama, cree que lo llamaron a usted porque es usted, no sabe que es una máquina. Bárbaro, che. Ni tampoco personalmente, porque cara a cara, imagínense que la Argentina tiene 2.500 municipios, de los cuales el 85% tiene menos de 10.000 habitantes. Entonces usted va a un municipio de 5 o 6.000 habitantes y le dice al tipo de la plaza, ¿qué tal, che? ¿Qué opina de Cristina? Que lo conoce todo el mundo. Bárbaro. Fantástico. Ahora, bajo sobre cerrado, cuando le preguntamos a las mujeres si son infieles,
nos dice que sí el 37%. Por favor, inténtenlo por teléfono o personalmente. A ver si da el mismo resultado. A ver si da el mismo resultado. Y yo les aseguro que no digo que no haya ninguna que diga que sí y que diga se lo merece, ¿no? Pero inténtenlo, por favor, que no va a dar 37%. ¿Esto qué quiere decir más allá de la broma? Quiere decir que hay miedo, señores. Quiere decir que hay miedo. Quiere decir que en la Argentina hacer política tiene consecuencias. A diferencia de otros países del mundo, ha sido muy caro para mucha gente, de muchas formas, en sangre, en dinero y en prestigio, hacer política en la Argentina. Y por algo los sectores del empresariado no se han querido meter durante toda la vida, porque tienen miedo de meterse y están cometiendo un severo error. Un severo error. Si no pasa nada extraordinario, lo que nosotros creemos que va a pasar es que el espacio masa se va a disolver. De hecho, hay una larga cola de gente que está hoy en el espacio masa viendo cómo hace para marchar en otras direcciones. Porque Giacobbe lo dice, es esto, Giacobbe es mago, Giacobbe... No, señores, un político compra únicamente futuro. Un político lo que quiere es gobernar. Un político no quiere perder. Quiere estar en el elenco de los que gobiernan y de los que ganan. Esa es la naturaleza del político. ¿Quién es el que se quiere quedar en el presente o en el pasado? El que no se puede ir. Claro, de Elías no se puede pasar al macrismo. Entonces usted dice, che, qué patriota, Elías se queda donde está. No, que no puede ir a ningún lado, muchacho. Ahora, todo el que pueda rajar, raja, ¿eh? No tengan ninguna duda. Como han visto cambiar durante estos últimos 30 años a todo el mundo de banderías sin ponerse colorado. ¿Pero por qué? Porque esto es una cuestión antiética, es una falta a la moral, a las buenas... No, señores, un político compra futuro. Es lo único que compra. Lo que quiere estar es gobernando. Con quien sea, no importa quién es. El tipo quiere estar. Entonces lo que van a ver ahora es un rosario de cambios impresionantes. Y falta dirimir qué va a pasar en el oficialismo. El miércoles almorcé con un grupo de gobernadores e intendentes, opositores, que nos invitaron a comer un bife al mediodía para ver qué visión teníamos sobre las cosas. La mitad de ellos habían sido llamados por la Casa, opositores, habían sido llamados por la Casa de Gobierno Zanini en persona para cambiarles obra pública por voto a Randazzo. Entendemos, la Casa de Gobierno va por Scioli. Cuando digo que no sé si Scioli es candidato, no puedo entender cómo nadie quiere creer en esto, porque es absolutamente evidente. La presidenta le sacó la boleta electoral a Scioli de la Capital Federal. Había 7 candidatos del espacio FPV y le sacó la boleta al sciolismo. Le impidió la boleta a un solo candidato, que era el auspiciado por Scioli. Eve de Bonafini lo trata de detestable. La presidenta le levanta la mano a Randazzo. El presidente de la Cámara de Diputados saca afiches que dicen no pasa naranja. No pasa naranja. Y a todos nos cuesta creer que Scioli no va a ser candidato. Y yo diría, muchachos, Scioli está en problema. Pero no está en problema con la sociedad. Está en problema dentro de su propio espacio. Y les digo claramente, si la presidenta no puede evitar que Scioli sea el candidato porque haciendo todos los esfuerzos de obra pública con la guita de ustedes y la mía, si no puede evitar que Scioli gane las PASO, va a hacer 3 cosas. Le va a poner a Máximo o a Kicillof en la fórmula y va a ir ella en la boleta. Alguna gente me dice, Giacobbe, si la presidenta va en la boleta, ¿no existe la posibilidad de que el kirchnerismo gane? Somos muy ingenuos. Si el 60% de la población argentina quiere terminar con Cristina,
y Cristina se mete en la boleta, no puedo entender cómo alguien cree que va a mejorar. Es lo mismo que si uno tuviera fobia a las arañas y yo le meto una araña de pollito en el bolsillo. Y me dice, ¿se siente más cómodo? Bueno, estamos como en un momento de ingenuidad, digamos, ¿no? La presidenta anuncia que va a estar en la boleta, impulsa la candidatura a vicepresidente. ¿Saben cuál es la imagen de Máximo Kirchner? 92% negativa. La presidenta impulsa la candidatura de Máximo Kirchner, miembro de la fórmula con Scioli. Lo está ayudando, muchachos. Impulsa, si no, la candidatura de Kicillof. 48% de los argentinos creen que Kicillof, según encuestas nuestras, no está en condiciones de manejar la economía de este país, no está en condiciones intelectuales de manejar la economía de este país. Lo está ayudando. Y de última dice, y si no te alcanza Kicillof y no te alcanza Máximo, voy yo en la boleta, encabezo la boleta del Mercosur. La presidenta va a ir en la boleta, solo por los fueros, no porque quiera ayudar a Scioli. Va a lograr dos cosas, que Scioli no sea y que ella tenga fueros. Esa es la maniobra, no que gane la elección. Por lo cual yo diría, salgamos del miedo, porque si algo le da poder al adversario, es el miedo. Exactamente lo mismo que esto, lo mismo les pido a los memoriosos, exactamente lo mismo que esto fue la elección de Menem. Nosotros anunciamos que Menem tenía 24 puntos, que no tenía ningún voto más, que todos los votos de Menem iban en primera vuelta y que en la segunda vuelta no había ninguno más que no estuviera en primera vuelta y que no se presentaba a la reelección. Y así fue. ¿Por qué anunciamos que no se presentaba a la reelección? Porque yo había tomado un cafecito con Menem un mes antes y me dijo, Giacobbe, yo me voy a morir sin perder nunca una elección. De modo que había ganado la primera vuelta, no se iba a presentar a la segunda. Así que no me costó nada anunciar que no se iba a presentar a la segunda. Me lo había dicho él. Yo me voy a morir sin perder una elección. Palabra del propio testigo. Y así fue. A los 2 días anunció que no se presentaba a la elección, porque se iba a morir. Es cierto que la presidenta quiere volver. Es cierto que quiere que Macri sea el presidente. Sí, la presidenta quiere que Macri sea el presidente. Sí. Es cierto que Mauricio prefiere a Scioli como rival que a Massa. Sí, es cierto. ¿Es cierto que la presidenta quiere volver? No, no es cierto. Una persona que ha gobernado 10 años, 12 en la Argentina, con 5 o 6 mil palos verdes, no quiere volver de ninguna manera, señores. La guita se hace para disfrutarla, no para ir a administrar pobreza todos los días en la Casa de Gobierno, ni para que te puten todos los días. La presidenta ya no quiere estar en la Casa de Gobierno, no es cierto. Independientemente de eso, no hay ningún político argentino que se haya ido por la vía electoral que haya logrado volver en este último turno y definitivo de la democracia argentina. Ahora, hay una cantidad enorme de operaciones periodísticas, de dichos y diretes, de cosa muy organizadita, que tiende a crear un clima de confusión. El masismo, por ejemplo, vende que si el masismo se disolviera o Massa se bajara de la candidatura, los votos de Massa van a Scioli, no a Macri. A nosotros nos da al revés. A nosotros nos da que el votante de Massa en segunda vuelta vota 7 a Macri y 3 a Scioli. ¿Saben por qué vende Massa y la gente de Massa y los periodistas comprados por Massa? ¿Por qué vende que el voto de Massa iría a Scioli? Para que Mauricio lo compre. Para que Mauricio lo lleve de gobernador, porque no tiene dónde ir. Así de simple. Entonces, estamos ante una fenomenal operación de prensa, que ya es lo último que se puede hacer, que tiende a confundir al electorado y a ponerlo en situación de miedo cuando tendría que estar absolutamente tranquilo. 60% de la población argentina quiere que el gobierno pierda la elección. Si ustedes me dicen que porque se presenta Daniel Scioli es 60%
convierte la cara de orto en sonrisa y lo vota a Scioli a 4 manos. Bueno, muchachos, esto ni Julio Verne se animaría a decirlo. De todos modos, en esta medición que estamos comenzando en estos días, ya está nuestra gente aquí en Santa Fe, en Mendoza, en Córdoba, en Corrientes. Estamos midiendo a Scioli por fuera del Frente para la Victoria, es decir, a Randazzo como candidato a presidente del Frente para la Victoria y a Scioli como candidato a un eventual partido justicialista. Para ver si es cierto que Scioli tiene un caudal de votos propio que le permitiría ponerse competitivo. Porque mucha gente me dice, ¿y si Scioli se va del FPV? ¿Y si Scioli se va del FPV, qué pasa? ¿Tiene 30 puntos? No, no tiene 30 puntos. Porque si no el FPV con la candidatura de él, en vez de tener 23, tendría 35. La candidatura de Scioli como candidato del FPV tiene 19 puntos. En octubre del año pasado, en marzo de este año, y veremos cuánto da ahora. 40 para muchos colegas. La presidenta de la República, que tiene 50% de imagen positiva para los ecologistas, tiene 24 puntos de imagen positiva para nosotros. No entiendo, mucha gente me dijo hoy que la vio ayer a la presidenta en su discurso estar despidiéndose. No entiendo para qué se estaría despidiendo si tiene 50 puntos de imagen positiva y 40% de intención de voto su candidato. La misma presidenta ha dicho reiteradamente el próximo gobierno que no seremos nosotros. Y en la última apertura de asamblea de la Cámara de Legisladores, de la Cámara de Diputados, le habló a Pinedo, diciéndole, Pinedo, no sé si con ese apellido vas a poder sostener la estatización de los trenes. ¿A quién le estaba hablando? Le estaba hablando al que va a ganar. Si no, ¿para qué le va a hacer una frase de ese tipo? La presidenta tiene los mismos números que nosotros. Hace 5 o 6 días me encontré en televisión, en un programa de televisión, con una persona que conozco hace muchísimos años de otra época, que es Diana Conti. Y me dijo, Giacobbe, ¿es cierto que gana Mauricio? Y le dije, gana por mucho. Y ella me dijo, entonces los nuestros no nos están mintiendo. Ahora les pido por favor a los observadores y a los periodistas, el mecanismo es muy simple, muy simple. El gobierno nacional contrató a una semana de asumir Néstor Kirchner a, les diría yo, el 80% del elenco de encuestadores argentinos, que somos 10. A mí también me vinieron a ver a mi oficina, un destacadísimo político que ustedes ven siempre por televisión, hablando de honestidad. Me vino a ver y me dijo, Giacobbe, hay 1 millón de pesos por año por dar 90 puntos de imagen positiva para Néstor. 1 millón de pesos por año era el doble de la nómina anual de sueldos de nuestra consultora. Yo, por supuesto, lo saqué recagando. Mi hijo, que es director de la consultora, a quien amo, por supuesto, y sigue mis pasos, me dijo, papá, me quiero llamar Zuleta Puseiro. Es decir, hay contradicciones internas. Me dijo, Giacobbe, no te puedes dejar hinchar la bola. Durante muchos años se vendió que Néstor Kirchner tenía 80 o 90 puntos de imagen positiva. Y yo les recordaba que en Dios cree nada más que el 55% de la humanidad. El 45% de la humanidad es agnóstica o atea. Y le decía, muchachos, la Iglesia Católica y las iglesias hace 2000 años que están haciendo campaña y tienen 7 millones de unidades básicas. 55%. Aflójenle el número, por favor. Porque 90% de imagen positiva puede tener solamente una persona que no conoce a nadie. Yo en mi casa no tengo 90% de imagen positiva ni en pedo. Obviamente, si me conocen, ¿cómo voy a tener imagen positiva? ¿Alguno de ustedes tiene 90% de imagen positiva en su casa? Ninguno. Ninguno. Imagínense un presidente.
La mentira ha sido organizada inmediatamente, porque el gran problema del kirchnerismo era que nadie los conocía y un gran complejo de inferioridad respecto de su capacidad de relacionarse con la opinión pública. Y les voy a decir más, fue tan exitosa la campaña de compra de los encuestadores respecto de la imagen del presidente, que porque pudieron exitosamente mentirle a la opinión pública en términos de la imagen presidencial, años después fueron a inventar los números del INDEC. Dijeron, si le podemos mentir a la población en términos de cuántos quieren a Néstor, también le podemos mentir en términos de cuánto valen las cosas. La misma persona que vino a mi oficina a hacer la oferta organizó el deterioro del INDEC. No es que el deterioro del INDEC fue consecuencia de cualquier otra cosa, fue consecuencia de la experiencia exitosa de la falacia de la imagen positiva de Néstor Kirchner. Por supuesto, cualquiera que sea vecino de los encuestadores oficialistas, quizá exista la posibilidad de que alguno de ustedes viva en la misma cuadra, se podrá dar cuenta que han cambiado brutalmente su estilo de vida. Brutalmente, en millones de dólares. Millones de dólares. Este ha sido el estilo. Mentir, mentir, mentir y mentir. Digo con total claridad que mienten todos los gobiernos del mundo. Todos los gobiernos del mundo mienten. Y así debe ser porque es tarea del gobierno tranquilizar a la población. No es que todo lo que sucede se puede contar. Pasa como en la familia, ¿verdad? Hay cosas que le podemos contar a la señora y cosas que no, ¿verdad? Y cosas que la señora nos puede contar y cosas que no, que mejor no las cuente, ¿no? Es lo mismo, digamos, ¿verdad? Ahora, lo que ha hecho el kirchnerismo con la mentira es escatológico. Ha hecho de la mentira una sacralidad, un método, una forma absoluta de relacionarse con el otro. Lo decía bien Néstor Kirchner, no importa qué es lo que suceda, lo único que importa es que nadie se entere. De esta manera hemos podido transitar estos 12 años, digo, con esta sociedad nueva que ha cambiado tanto como les relaté antes, que es mucho menos permisiva que la sociedad anterior. Ya no se permite matar, ya no se permiten militares, ya no se permite el golpe de Estado, ya no se permite la inflación desbocada, pero seguimos siendo muy permisivos. Seguimos concediendo demasiado carretera a los políticos. Tenemos que tratar de entender que el político tiene que depender de nosotros, no nosotros del político. Eso lo entienden muy bien nuestros hijos, lo entienden muy bien los jóvenes, que no nacieron ni radicales ni peronistas y votan a quien se les canta la paciencia en cada oportunidad. Mi hijo, por ejemplo, un tiro vota a Patricia Walsh y al tiro siguiente a Macri sin ponerse colorado. Situación que yo no hubiera hecho nunca. Nunca hubiera votado a un tipo de derecha, yo, por ejemplo. Los muchachos jóvenes lo hacen sin ningún problema porque ya no importa si es de derecha, de izquierda, importa para ellos cuál es el nivel de eficacia que tienen frente al compromiso que toman con la sociedad. Son nuestros hijos los que van a cambiar el formato relacional de esta sociedad con los políticos. Si los políticos le temen a la sociedad, se van a tener que comportar de una manera absolutamente distinta a la forma en la cual se comportaron cuando la sociedad le temía a los políticos. Y nosotros hemos fallado en eso y tenemos que reconocerlo. Porque como éramos radicales o peronistas de cuna, nos daba lo mismo votar a Perón que a López Rega, que a Hugo Curto, que a Firmenich, o a Casella, o a Angelós, o a Alfonsín. Al que nos pusieran en la boleta estaba bien y no preguntábamos. Si quieren otro momento de un cambio brutal de la sociedad argentina, ¿saben lo que era un intendente hace 30 años, 40 años? Era el fondo de la boleta en el cual nadie reparaba porque se votaba boleta completa. Soy radical, pum, toda la boleta, soy peronista, pum, toda la boleta. Hoy el 25% de los argentinos, cuando les preguntamos cuál es el sector de la boleta más importante a la hora de votar, si el de presidente, el de gobernador o el de intendente, el 25% nos dice que el de intendente. Otro terrible estado nuevo de conciencia que empieza a comprender que la política se construye
de abajo para arriba, y que lo que importa es la calidad de lo cotidiano, la calidad de vida que se puede conformar en cada pueblo, en cada lugar, el aporte que cada dirigente de cada localidad le puede hacer al aporte que la nación. Antes se creía que si votábamos a Perón, por ejemplo, un tipo de Quitilipi o de Villa Ventana, donde yo tengo una casa de campo, creía que si ganaba Cristina la salvaba. Villa Ventana tiene 300 habitantes. Entonces mi vecina me decía, Giacobbe, ¿no puede hablar con Cristina para que me mande el agua? Señor, 300 habitantes, señor. Antes que poner un palo verde acá, se imaginen la matanza. No, pero si Cristina yo la veo por televisión y es tan buena. Bueno, más vale que empecemos a votar intendentes como la gente, porque la calidad de vida de lo cotidiano es central para la calidad de vida de cada uno de nosotros y de nuestros hijos, la seguridad, la iluminación. Viene un tiempo de cambio, va a haber un presidente que hoy es un opositor. Es muy importante que entendamos que el que viene no viene a repartir, porque no va a quedar nada. Tuve la oportunidad hace exactamente un año, el 6 de mayo, de entrevistarme con el Papa en Roma. Y para ir a esa reunión, me había hecho algunas preguntas por teléfono. Para ir a esa reunión me reuní con 5 economistas, de los cuales 2 habían sido ministros de Economía. Y los otros 3 están en pantalla permanentemente. Y el tema era preguntarles cuánta plata había en el Banco Central y entre los 5 no me lo pudieron decir. Digo porque hay algunas personas que me están diciendo que los políticos no prometen nada, que no dicen nada, que no hay programas. Señores, ningún político argentino sabe lo que va a recibir. Argentina es un país sin datos. 5 economistas de primera línea, 2 exministros de Economía no me pudieron decir cuánta guita hay en el Banco Central. Traten de averiguar, por favor, cuántos empleados públicos hay en el municipio donde ustedes viven. No lo van a saber. La política se apropia de la información y al tipo que lo pretende desde afuera, imposible hacer una promesa, porque no sabe con qué se va a encontrar. Nadie sabe cuál es el pasivo oculto de la Argentina, ni la deuda de la Argentina, ni los fondos del Banco Central, ni cuántos nombramientos se hacen por día. Nadie lo sabe. No se puede saber con orden judicial cuántos empleados tiene un municipio. Esta es la Argentina que tenemos. Y más vale que la vayamos entendiendo, porque si no la entendemos no la vamos a poder curar. Por último, decirles que además de las cajas vacías y de las tremendas distorsiones económicas que el kirchnerismo le va a dejar al futuro, deja además 35% de netos pobres. Gente que vive de cacería. Si alguien tiene conciencia de lo que pasa en el subsuelo de la Argentina, somos los encuestadores, que vamos a los lugares más insólitos y vemos la Argentina que no se ve. Les pido que como sector, que cuantitativamente no es importante, pero cualitativamente es muy trascendente, traten de entender que tenemos que mirar la Argentina toda. Este no es un momento para tironear del saco del poder en beneficio de nuestros propios intereses. 35% de nuestra población está debajo de la línea de la pobreza, en un nivel de ferocidad que llama la atención. La deserción escolar es 40% en tercer año del secundario. La droga campea con total libertad por la Argentina. Que nadie vaya a creer que si tiene $100.000 más en la caja de seguridad está más seguro, porque le van a cortar la yugular a nuestros hijos en cualquier esquina por un par de zapatillas. Si no arreglamos el problema que tenemos que arreglar, lo digo con total claridad, si no nos interesan los hijos de ellos, a ellos no les interesan los hijos nuestros. Tratemos de convencer a nuestra dirigencia de que conformemos la mesa lo suficientemente seria como para lograr primero una estabilidad pacífica que permita el desarrollo económico. Si no logramos un equilibrio razonable, no digo volver al 75% de clase media,
del año 72 que mi generación convirtió en 60% de pobres. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de garantizar que todo el mundo coma y de que todos los chicos vayan al colegio. Si no logramos eso, no hay solución para nadie, se los puedo asegurar. Las encuestadoras de nuestra organización, que hace 10 años trabajan para nosotros, que son, les puedo asegurar, que son impresionantes porque se meten donde no se mete la policía. Hoy tienen miedo de entrar a los barrios donde entraron toda la vida. Y me dicen, Jorge, aflojemos acá porque nos cortan en pedazos en cualquier momento. Conté hace poquito en el seminario de la Sociedad Rural una historia muy simpática que ocurrió en la puerta de mi casa, donde un cuidador de coche le quería cobrar el cuidado de coche a la grúa municipal que se llevaba un auto porque el tipo se lo había dejado ahí. Bueno, el presidente se lo va a contar. Maravillosa la historia. Es decir, hay una parte de la población argentina que ante la desesperación de subsistir se va a hacer dueño de una cuadra, o de una casa, o de un barrio, y es de él y se terminó y lo va a defender a sangre y muerte. Un tipo en la puerta de mi casa, Rivadavia al 1500, frente al Plaza Congreso, se mató a trompada con la grúa municipal porque la grúa municipal se estaba llevando un coche que él cuidaba, un domingo a la tarde. El de la grúa le decía, yo no te puedo pagar el cuidado porque... Y el negro le quería cobrar el cuidado a la grúa porque lo había contratado con el que había estacionado el auto. Y se mataron a trompadas 6 personas en Rivadavia al 1500 a las 5 de la tarde un domingo. Si había un arma ahí, una navaja, una gilet, un destornillador, hay 4 muertos. Hay una población que ya, del mismo modo que en la selva el tigre no tiene un plan de vida a 17 años, sino que tiene un plan de vida a 6 horas, y la tortuga tiene un plan de vida a media hora, que empieza de vuelta si sobreviví esta media hora. De la misma forma hay un 35% de la población argentina que no tiene un proyecto de vida a 20 años. Tiene que llevar la que hay que llevar cada día a su casa, robando zapatillas, robando estéreo, robando auto, robando cartera, saliendo a cazar. Hay que reparar eso. Eso es también lo que me pidió Francisco, que transmitiera en cada foro que la Argentina en la competición empieza cuando todos los chicos están en el colegio y todo el mundo está sentado a la mesa, como mínimo. Si queremos tirar del saco todos los sectores, los gremialistas, los industriales, el campo, los consultores, y creer que lo que viene a reparar lo nuestro, les digo que la vamos a pasar mal. Es muy importante que tomemos conciencia que tenemos un sector muy, muy importante, significativamente importante en términos porcentuales, de población argentina que está en un estado desesperante. Desesperante, animalizada, absolutamente. Les agradezco muchísimo haberme escuchado. Buenas noches. Así tuvimos la palabra en este momento del cierre casi de la jornada de Jorge Giacobbe. Fuerte el aplauso para él.